Esta noche lleva por título El alimento espiritual. Y la lectura que seleccioné para este tema se encuentra en Juan 6, versículo 51, donde Cristo Jesús dice de sí mismo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, hasta ahora nosotros hemos visto las paradas más importantes de Jesucristo en la tierra y también en el cielo. Vimos que Cristo se encarnó, se hizo hombre, es decir, habitó entre nosotros, puso su campamento, su carpa, dentro del campamento humano. Luego, en un momento dado, fue llevado como cordero al matadero. Simbólicamente es como si hubiese ido hacia el santuario, atravesó la puerta del atrio y llegó al altar del sacrificio, donde él fue crucificado. Fue sepultado y resucitado. Ese es el símbolo que lo encontramos en el lavacro. Y luego, en el capítulo 1 de Apocalipsis, lo vemos en visión de Juan, caminando entre los 7 candelabros de oro. Ahora, nosotros como cristianos también tenemos que seguir a Cristo y seguir sus pisadas, ir por los lugares donde Él también anduvo. Y entonces allí nosotros nacemos en el mundo, pero si escuchamos la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos conduce del mundo hacia el santuario, simbólicamente hacia el santuario, y allí atravesamos la puerta del atrio y llegamos al altar de sacrificio, y ahí somos crucificados juntamente con Cristo. Dejamos atrás la vida antigua, la persona que éramos antes, que era crucificada allí. Luego, en el lavacro, somos sepultados en el agua y nacemos a una novedad de vida. Somos regenerados, somos purificados en el lavacro. Y una vez que ya estamos purificados, damos testimonio en las 7 lámparas, en el candelabro, damos testimonio al mundo de que hemos sido alcanzados por el Espíritu Santo, hemos sido transformados por el Espíritu Santo y ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Hemos nacido a una vida nueva en Cristo Jesús. Damos testimonio. Y lo interesante del testimonio es que nosotros no nos damos cuenta del cambio. Sin embargo, las personas que nos conocían a nosotros antes ven ese cambio, el antes y el después en nosotros. Incluso nos llaman la atención y nos preguntan: ¿qué ha pasado contigo? Porque tú antes no eras así como eres ahora. Te expresas diferente, ya lo que comías antes no lo comes, ya no sales con los amigos a la barra a tomar un trago. ¿Qué ha pasado contigo? Ven el cambio, damos testimonio. Y cuando las personas ven ese cambio en nosotros, ahí nosotros damos testimonio de que pertenecemos ahora a Cristo, que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, por eso el Señor, el mismo Cristo, se presenta como la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo. Eso lo habíamos leído en el capítulo 1 de Juan, del versículo 6 al 9. Y Él mismo dijo de sí, Jesucristo, que Él es la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice Él en Juan 8:12. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice Jesús en Juan 9:5. Pero luego Él se expresa diciéndonos a nosotros, a la iglesia, a su pueblo, Él le dice: vosotros sois la luz del mundo ahora. Porque Él se ascendió a los cielos. Y nosotros, como pueblo de Él,
somos los que tenemos que iluminar aquí en este mundo que cada vez se oscurece por el pecado. Y Él nos manda a que nuestra luz brille, que hay que ponerla en alto. Y donde primero debemos alumbrar es en nuestra casa. La casa es donde nosotros vivimos, pero también la casa es la iglesia. No porque decimos, bueno, es que todos los que van allí son adventistas, así que yo no me voy a preocupar por dar testimonio. No, hay que dar testimonio siempre, en todos los detalles, siendo puntual, sabiendo la lección, sabiendo el versículo de memoria, si hay algún cargo o hay algún llamado para participar en algún servicio, estar allí presente, porque a veces vienen personas que son visitas, que están visitando por primera vez en la iglesia, y esas personas también quieren ver en nosotros el reflejo de Cristo. Así que nosotros siempre tenemos que ocuparnos de dar ese buen testimonio. Pero nosotros debemos continuar ahora. Y para continuar caminando con Cristo debemos saber a dónde más fue cuando Él ascendió a los cielos. Y entonces para nosotros tener una idea, vamos a leer unos versículos que nos aclaran a dónde fue Cristo cuando ascendió a los cielos. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Allí dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados y por medio de sí mismo, aquí viene el punto principal para tener en cuenta, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, que cuando Él ascendió a los cielos, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, se sentó al lado del Padre. Ok, vamos a leer otro versículo, Apocalipsis 3:21. Ahora bien, Hebreos 8:1, y después leemos Apocalipsis. Hebreos 8:1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y aquí viene la parte clave, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién es la majestad de los cielos? El Padre. Y Él se sentó a la diestra, se sentó a la derecha de la majestad de los cielos. Apocalipsis 3:21, como le dije recién, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que cuando el Señor ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Se sentó a la diestra del Padre, en el trono con su Padre. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se encuentra ese trono? ¿Dónde está ese trono en el cielo? Y entonces la misma Biblia va a responder. Eso es lo interesante. Vamos a leer aquí un pasaje. Yo no lo voy a leer todo el pasaje, voy a leer partecitas del pasaje, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Yo voy a leer partecitas. Si usted quiere, tome nota y lo lee completo después, pero yo lo voy a leer en partes. Porque allí dice, ¿dónde está el trono? Mire lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta está abierta. Si está abierta, ¿se puede ver para adentro? Sí, claro que sí, si está abierta la puerta. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Fíjese que aquí aclara, la puerta está abierta en el cielo y ve un trono en el cielo. Y entonces luego sigue, y en el trono uno sentado.
hay uno sentado. ¿Quién será ese uno sentado en el trono? El Padre. Y del trono, versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y aquí viene el punto clave. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Así que las 7 lámparas de fuego, ¿qué es? El candelabro. Entonces, ustedes tienen que recordar lo que dice Pablo en el libro de Hebreos cuando se refiere al santuario terrenal. En Hebreos, allí capítulo 8, y vamos a leer 3 versículos, el 1, el 2 y el 5. Mire lo que dice Pablo aquí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el versículo 5 dice, mire lo que dice, lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto deja bien claro que el santuario terrenal era figura y sombra del santuario celestial. Por lo tanto, la disposición de los muebles en el santuario terrenal es exactamente la misma disposición que hay en el cielo. Ahora yo les pregunto a ustedes, en el santuario terrenal, enfrente del candelabro de 7 lámparas, ¿qué había? En el lugar santo. Acuérdense que en el lugar santo habían 3 muebles. ¿Cuáles eran los 3 muebles? El candelabro. No, la fuente estaba en el atrio. El altar pequeño. De los panes. La mesa de los panes, muy bien. ¿Y qué otra cosa? El altar pequeño, dijo aquí el hermano, pero el altar de oro. El altar del incienso. Pero ¿qué era lo que había de esos 3 muebles? Estaba el candelabro y enfrente del candelabro, ¿qué había? La tabla, la mesa. La mesa de los panes de la presencia. Pero Apocalipsis le dice que enfrente del candelabro era un trono lo que había. Entonces, para que les quede claro, la mesa de los panes en la tierra es representación del trono de Dios en el lugar santo en el cielo. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque aquí lo dice Apocalipsis, que delante del trono estaban ardiendo 7 lámparas. Y ahora fíjese qué adecuado es que la mesa de los panes represente el trono de Dios en el cielo. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba dispuesta la mesa de los panes? ¿Cuántos panes tenía? 12 panes. Ahora vamos a explicar eso. ¿Y cómo estaban dispuestos esos 12 panes? 6 y 6. 2 pilas o 2 hileras de 6 panes y 6 panes. 2. Ahora, esa mesa también se le llamaba la mesa de los panes de la presencia. O sea, se le llamaba la mesa de los panes de la proposición o la mesa de los panes de la presencia. ¿La presencia de quién? De Dios. La presencia de Dios. Así que si hay 2 pilas, una pertenece al Padre y la otra es la del Hijo. Porque el Hijo ascendió a los cielos y se sentó ¿a dónde? A la derecha del Padre. Y eso lo vamos a ver ahora con los versículos. Miren.
El pan que estaba en la mesa, en primer lugar, representa al Hijo, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso lo dice en Juan 6:35. En Juan 6:48, Jesús dice de sí mismo, yo soy el pan de vida. Y en Juan 9:51, Él dice de sí mismo también, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que tanto el maná que cayó del cielo, como el pan de la mesa de la proposición o la mesa de la presencia, representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, en conclusión, si el pan de vida, Cristo, que representa a Cristo, está en la mesa, y Él se sentó a la diestra del Padre, y a la derecha de Él hay otra pila de pan, obviamente que la otra pila de pan, la otra hilera de pan, ¿a quién representa? Al Padre. Una representa al Hijo y la otra al Padre. Por eso hay dos hileras, dos pilas de panes. Y además, ¿quién provee el Padre? ¿Quién mandó al Hijo unigénito a la tierra? ¿Quién provee el pan? El Padre. Así que el Padre está representado por el pan y el Hijo está representado por el pan. Y me han preguntado a mí, bueno, ¿y por qué no hay tres pilas? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay dos pilas, uno es el Padre y el otro el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo qué pasó? Nosotros vimos que en el candelabro el Espíritu Santo estaba doblemente representado, porque estaba representado por el aceite, estaba representado por el fuego. ¿Y en la mesa de los panes no está el Espíritu Santo? Sí está. Había vino, ¿no? Sí, había vino también allí en la mesa. Les voy a leer un versículo que les va a aclarar todo. Levítico 2:4. Dice así: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de 2 tortas de flor de harina, sin levadura, amasada ¿con qué cosa? Sí. Con aceite. Y hojaldre sin levadura untada con aceite. Así que el pan que había que presentar en la mesa de los panes, y en muchos sacrificios se ofrecía también panes, tenían que ser amasados, escuche bien, sin levadura y con aceite. ¿Y el aceite a quién representa? Al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene representación en la mesa de los panes, porque esos panes eran sin levadura, amasados con aceite. Ahora, ¿por qué eran sin levadura? ¿Por qué el pan era sin levadura? Hay dos razones fundamentales. Una, cuando el pan está amasado sin levadura, no se echa a perder. Usted lo deja afuera de la nevera y ese pan a los 7 días se lo come y no tiene moho, no tiene ningún problema. Y ese pan en el tiempo de Moisés, porque ni siquiera podemos decir el tiempo de Cristo, porque Moisés era 1500 años antes de Cristo, ese pan aguantaba 7 días fuera digamos al aire libre, en el ambiente del santuario. Ahí no había refrigerador, no había aire acondicionado. Ese pan se mantenía fresco durante 7 días y a los 7 días se comía. Ahora todo eso lo vamos a ver un poquito más claro.
Pero el pan sin levadura podía resistir los cambios de clima y no se echaba a perder. Si el pan tiene levadura, sí se echa a perder, se pone con moho, se pone verde, porque tiene levadura. Pero hay un versículo que lo aclara todo. 1 Corintios 5, del 6 al 8. Dice así: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí viene el versículo clave, ponga atención. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. ¿Qué representa la levadura? Malicia y maldad. Representa el pecado. Porque la levadura corrompe. Y si usted hace el pan con levadura y lo deja fuera de la nevera, se le echa a perder. La levadura corrompe. O sea, es una representación, un símbolo del pecado. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El pan sin levadura es símbolo de la verdad y de la sinceridad. Por eso los panes allí, en la mesa de los panes, de la proposición, tenían que ser sin levadura, porque la levadura es símbolo de maldad y de malicia. ¿Y Cristo tenía maldad? ¿Tenía malicia? No. Ya dijimos que el pan de la proposición, ¿a quién representaba? A Cristo y al Padre. Por eso tenían que ser sin levadura, porque símbolo de la sinceridad y de la verdad. ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesús. En Juan 17, él dice: santifícalos en tu verdad. Y después, como termina el versículo, tu palabra es verdad. Así que el pan representa la palabra de Dios. Hay dos versículos que lo sustentan: Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4 o Lucas 4:4, que es el paralelo. En el Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y aquí viene la parte clave, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es Deuteronomio 8:3. Pero en Mateo 4:4 Jesús repite este versículo y dice así: Él respondió, es decir, Cristo respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 dice lo mismo. O sea que el pan que estaba sobre la mesa de los panes es una representación de la palabra de Dios. Por eso Cristo dice que coman la carne de él. ¿Qué está diciendo? ¿Que seamos caníbales? No, lo que está diciendo que la palabra de Dios y Cristo, que viene siendo la misma cosa, que nosotros tenemos que comer de esa palabra, tenemos que comer de ese pan espiritual. Ese es nuestro alimento espiritual. Así que en la mesa de los panes, de la presencia, tenemos que comer el pan, tenemos que comer de Cristo. Y ahí está el Padre, que es el proveedor del pan. Y hay suficiente pan para todo aquel que quiera, ¿ve?, acercarse a Cristo Jesús. Pero hay otro símbolo ahí. ¿A quién más representa ese pan? Vimos que representa al Padre, representa a Cristo, está el Espíritu Santo también allí, porque están hechos con aceite, y representa la palabra de Dios. ¿Y a quién más representa? Bueno, vamos a leer Levítico 24,
versículo del 5 al 8, y ahí nos dice claramente a quién más representa. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas o 12 panes, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Mire el día que cambian el pan. Cada día de reposo, cada Shabbat, cada sábado, lo pondrá continuamente en orden de delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Habían 12 panes, porque cada pan representaba cada tribu. 12 tribus, 12 panes. Quiere decir entonces que el pueblo de Dios, que ahora somos nosotros parte de ese pueblo, estamos representados por el pan. Porque eran 12 panes, un pan por cada tribu. 12 tribus, aquí lo dice, en nombre de los hijos de Israel. ¿Y cuándo se ponía eso? Cada sábado. Los sábados, el Shabbat, había una ceremonia especial. Había un grupo de sacerdotes que traían 12 panes recién horneados. Y había otro grupo de sacerdotes que quitaba los panes de la semana anterior, del sábado anterior. Y luego esos panes ellos los comían allí en el lugar santo. Y ponían panes nuevos sobre la mesa de los panes. Aquí lo dice, cada día de reposo, cada sábado lo pondrás continuamente. Continuamente tenía que haber pan ahí. Que representa a Cristo, que representa a la palabra de Dios y que representa a su pueblo. Cuando nosotros comenzamos a comer de ese pan, nos transformamos en pan. Y nosotros ahora somos alimento espiritual para las personas hambrientas que quieren saber de Dios, quieren conocer de Cristo, quieren conocer de la Biblia. Nosotros somos pan para eso, o luz. ¿Se da cuenta la parada importante aquí? Cada parada tiene una simbología muy importante. Cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia, estamos leyendo la Biblia, es como si nosotros nos ubicáramos en la mesa de los panes de la presencia, porque estamos alimentando de la palabra de Dios. Y Dios nos está hablando a nosotros a través de la palabra. Y nos está diciendo por dónde tenemos que ir, qué cosas tenemos que hacer. Y nos da ejemplos de vida que hay aquí en la palabra de Dios. Pero cuando estamos en el candelabro, somos nosotros ahora que le hablamos a la gente y damos testimonio de Cristo, que somos cristianos, que Él nos llamó, que nos transformó y que ahora estamos viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la diferencia? En el candelabro nosotros le hablamos a la gente, pero en la mesa de los panes Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y nosotros nos vamos alimentando y nos vamos transformando en pan para las personas para poder saciar a las personas que tienen hambre. Así que simbólicamente debemos comer de ese pan, los panes de la proposición. Y así somos representados por el pan, transformados al comer en ese pan, y nuestro Señor Jesucristo desea que compartamos el pan, que comamos del pan, pero también que lo compartamos con aquellos que no conocen de Dios. Y escuchen bien ahora, yo les voy a relatar aquí una historia que ustedes conocen, para que ustedes vean cómo Cristo dejó ese mandamiento para nosotros. Esa tarea para nosotros. ¿Ustedes recuerdan el relato de la multiplicación de los panes? Hay dos, pero yo voy a leer la que habla de los 5.000 panes, de 5.000 hombres. Mateo 14 del 15 al 21. No voy a leer todos los versículos, voy a leer algunos nada más. Pero allí Cristo estaba predicando y la gente le seguía. Y dice, cuando anochecía, versículo 15,
Se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Miren la sugerencia de los discípulos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo que sí. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y entonces Pedro dice, y ellos dijeron: ¿no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces? Nada más, con 5 panes vamos a alimentar a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que estamos hablando de más de 10.000 personas, fácilmente. ¿Cómo vamos a nosotros a alimentar? Aquí está el principio espiritual del Señor. Si tú en tu vida ves a una persona que está hambrienta de conocer de la palabra, de conocer de Dios, no esperes que venga el pastor, que venga el anciano, o llevarlo a la iglesia. No, el Señor te dice: dadle tú de comer. Tú tienes que darle de comer. Tú ya te has alimentado, has comido del pan espiritual, estás siendo representado por el pan en este mundo. Ahora te toca a ti compartir el pan. Este es el pan que tú debes compartir. Darle tú de comer. Claro que si necesitas ayuda, después tú puedes ir a la persona que sabe más, al anciano, al pastor, en fin, buscas ayuda. Pero de entrada eres tú quien tienes que alimentar a esa persona que está hambrienta. Y qué interesante que la historia esta dice que todos comieron, todos se saciaron y encima sobraron. ¿Cuántos juntaron todos los pedazos y cuántas cestas llenaron? 12. ¿No les parece mucha casualidad? ¿Cuántas tribus son? 12. ¿Cuántos panes había sobre la mesa? 12. ¿Y por qué sobraron 12? A toda la gente. Porque en la casa de mi Padre hay suficiente provisión de pan para todo aquel que quiera comer del pan de vida que es Cristo Jesús. Hay suficiente, tanto que sobra pan. Y lo interesante es que cada sábado había que poner ese pan nuevo sobre la mesa. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Qué les dice a ustedes que cada sábado se ponía el pan nuevo, se cambiaba? ¿Tiene algún mensaje eso para ustedes? Bueno, primero y principal es un elemento más en el santuario para exaltar el Shabbat. Ustedes ven que el Shabbat estaba exaltado en la caída del maná. El único día que no caía en la semana era sábado. Y el maná que caía el viernes servía para comer el sábado. Para que las personas fueran a adorar a Dios y no tenían que ocuparse de juntar maná. No tenían que trabajar. Eso por un lado. Vimos que el servicio en el santuario, en el altar del sacrificio, todos los días se mataba un corderito en la mañana y un corderito en la tarde, pero en el Shabbat, ¿cuántos se mataban? 2 en la mañana y 2 en la tarde. El pan de la proposición tenía que estar continuamente sobre la mesa, pero ¿qué día se cambiaba? En Shabbat. Para que ustedes vean que el Shabbat es el verdadero día del Señor. No hay argumento bíblico para decir que Cristo cambió. Hay mucha gente que se mata ahí buscando versículos y torciendo las escrituras para decir que los discípulos una vez se reunieron el domingo y que celebraron un servicio y que partieron el pan, no sé cuánta cosa, para decir que Cristo cambió del sábado al domingo. No. Esto está establecido para siempre, perpetuamente. Pero hay otro detalle más que ustedes no lo han visto.
¿qué día se reúne en la iglesia adventista? ¿Cuál es el culto mayor de la iglesia adventista? El sábado. El sábado. ¿Y el sábado que vienen ustedes a escuchar? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los panes representaban ¿qué cosa? La palabra de Dios. El sermón que se presenta el sábado en la mañana es pan fresquecito que se coloca sobre la mesa. Y ese pan que ustedes están recibiendo ese sábado, ustedes